el segundo programa del año de los periodistas. Es un gusto compartir con ustedes y también con mis compañeras acá en estudio, sobre todo pues porque en Guatemala la noticia no se detiene. Sabemos de que el 2021 ha comenzado con todo y prueba de ello es la caravana de migrantes, también hechos de tránsito, hechos sangrientos también que lamentablemente han continuado en el país y también el repunte de casos de COVID-19. Todos esos temas los estaremos tratando en su programa Los Periodistas a lo largo de esta hora y por ello les doy la bienvenida a Ale y también Rosemary. Así es, Mabel, buenas tardes Alejandra. Pues hay que tomar en cuenta que hay una diversidad de temas que vamos a estar abordando esta tarde, como Mabel bien lo mencionaba, y hay que tomar en cuenta también el inicio de clases de este 2021. Es uno de los aspectos que vamos a estar abordando, además de la celebración del Cristo Negro que se realizó de forma virtual en distintos puntos del territorio nacional, pero también vamos a hablar sobre lo que nos tienen preparados nuestros compañeros del programa Expedientes y para eso hoy estará Alejandra Cano con nosotros. Gracias, chicas, es un gusto compartir con ustedes este set y por supuesto que a ustedes, amigos televidentes, siempre hacerles la invitación para que cada domingo nos sintonice en Expedientes a partir de las 20 horas por Canal 3. Pero en este programa también vamos a abordar acerca de lo que está sucediendo con la pandemia porque sabemos que el coronavirus sigue siendo una realidad. Comienza un nuevo año, pero el coronavirus no se ha terminado. No relajemos las medidas porque estamos viviendo una segunda ola. Ha sido preocupante, compañeras, cómo se han reportado más de 1000 casos en algunas ocasiones, pero hay personas que aún creen, incluso cuando viajamos a los departamentos con este programa de expedientes que tenemos para esta semana, las personas nos decían es que acá no existe el COVID, es que acá no hay coronavirus y es por eso que dejaron de usar mascarillas, no usan gel antibacterial y por supuesto que ya nos están desinfectando las manos incluso para ir a comer. Son cuestiones que se deben corregir porque esta enfermedad continúa afectando a las familias y por supuesto que restando a nuestros seres queridos. Y es que acá en ese sentido que tú mencionas, Ale, también es importante, como dice, mientras los muertos no sean los de uno, no existen. Entonces ahí es lo que hay que tener un poco de conciencia porque realmente yo todavía escucho personas, incluso acá en el área más urbana, que muchos dicen que eso no existe, pero realmente es una situación bastante difícil. Lamentablemente hemos tenido que compartir con personas muy cercanas con nosotros que quizás han perdido seres queridos de la primera línea, incluso familiares, incluso tal vez nosotros mismos, ¿verdad? En este punto pues también es importante entonces seguir con las recomendaciones que Ale indicaba, pero en este punto pues también es importante mencionar sobre la caravana de migrantes y sobre todo que se habla de personas hondureñas. Recordemos que a lo largo de los últimos años se han registrado ya estas masivas caravanas y justamente este 15 de enero era el día que ya habían marcado desde hace un buen tiempo, chicas, y es que realmente todas las autoridades, Migración, Policía Nacional Civil, Ejército, realmente más autoridades son las que se están sumando para evitar, sobre todo, pues primero que pasen de una manera regular, tomando en cuenta que tienen que llevar su prueba de COVID-19 negativa, también sus papeles en orden, porque recordemos que de Honduras para Guatemala sí pueden transitar, pero tienen que llevar todo esto en orden, pero lo que ellos buscan es ir hacia el norte y México ya dijo que no los va a dejar. Compañeras, aunque los registros migratorios son más estrictos en los otros países centroamericanos, porque yo recuerdo en una ocasión que tuve que viajar a Honduras, después a Nicaragua, había que pedir una autorización a través de internet por lo menos con una semana de anticipación. Es decir, que son más estrictos en las fronteras de otros países para poder ingresar y este tipo de controles también podría evitar este fenómeno migratorio porque no tan fácil podemos decir voy a entrar a Honduras, ¿verdad? O no tan fácil podemos decir voy a entrar a El Salvador incluso, que ahora no se puede solo con el DPI. Siempre le dicen a uno que tiene que utilizar el pasaporte y esos son parte de los controles que se han ido fortaleciendo. Ya se han tenido mesas interinstitucionales, incluso con el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, con tal de poder hacer más rígidas estas medidas porque sabemos que la migración es un derecho humano, pero también se ponen en riesgo las vidas. Hemos visto cómo en estas caravanas hay mujeres, hay niños, hay personas de la tercera edad y muchos incluso han dejado su vida en este recorrido. Sí, hay que tomar en cuenta acá el tema de los puntos ciegos, ¿verdad? Porque hoy precisamente las autoridades informaban acerca de cierta cantidad de migrantes que habían llegado al territorio guatemalteco a través de estos pasos que no tienen ningún tipo de vigilancia. Afortunadamente, pues fueron localizados por las autoridades porque en cualquier momento se pueden enfrentar a distinto tipo de riesgos, como bien Alejandra lo mencionaba, y actualmente pues sobre todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19
que pues muchas personas no han podido evitarlo a pesar de los cuidados, pues siempre hay alguna forma en que las personas pues se contagian, es bastante arriesgado a pesar de que utilicemos mascarilla, gel antibacterial, pues hay pequeños descuidos y estos pues lamentablemente pueden ser fatales porque hay personas que pues presentan un estado bastante crítico de salud al momento de contagiarse con este virus, así que es bastante importante este tema, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que hay compañeros que están desplazados en distintos puntos del territorio nacional. Por ejemplo, Marvin García, él se encuentra desde Izabal. Él nos estuvo informando a lo largo de esta jornada cómo era de que ya los migrantes estaban tratando de ingresar al territorio guatemalteco. Bastante impresionantes las imágenes y ver cómo era que precisamente las autoridades empezaban a coordinarse. Estamos hablando del Ejército de Guatemala, también integrantes de la Dirección General de Migración, Policía Nacional Civil, entre otras. Así es, y precisamente TN en esta parte ha preparado un informe especial para que usted conozca los detalles y por ello vamos a ver cómo es la llegada de estas personas hondureñas a Guatemala. En 7 departamentos del país hay estado de prevención ante la llegada de migrantes hondureños que quieran ingresar para transitar por suelo guatemalteco de forma irregular. La noche de jueves llegó a Guatemala el primer grupo de 150 personas, conformado por mujeres, niños, hombres, jóvenes y adultos mayores. Y se espera que este viernes llegue a la frontera de Aguascalientes un segundo grupo formado por 3.000 ciudadanos hondureños. Los ciudadanos hondureños piden que les permitan ingresar, asegurando que en su país la pobreza, la delincuencia y otros factores los están matando. Sin embargo, para ingresar a Guatemala, las autoridades piden una prueba de COVID-19 y que porten sus documentos de identificación. Sin ello, no pueden permitir el ingreso de personas de forma ilegal, pues eso podría poner en riesgo la salubridad de los guatemaltecos. Bueno, y en este punto, y también extraoficialmente, chicas y amigos televidentes, es de que ya nos han indicado, por ejemplo, personas que viven en Petén, que incluso desde el día jueves se miraban pequeños grupos de personas migrantes que ya habían pasado hacia Guatemala. Pero esta situación, ¿cómo es que se logra si se ha dado este incremento de las personas, de las autoridades en cada uno de los puntos fronterizos? Y acá es a lo que también, como Rosemary lo decía, todos esos puntos ciegos que en donde precisamente se ha fortalecido, pero aún así continúan pasando. Y acá ciertamente es el cuidado de cada una de las personas por donde ellos pasan por el tema de COVID-19, pero también la seguridad propia de cada uno de ellos. No sé si ustedes veían las imágenes de anoche, por ejemplo, todas las personas que se encontraban en Honduras ya estaban pernoctando y ahí había niños pero de brazos, habían personas adultas mayores. Entonces todo este tema realmente qué tan difícil y qué tanta necesidad de verdad hay, o no sé si hay algún tipo de injerencia de alguien que los mueve para llevarlos hacia el norte en multitud, porque acá los pone más en riesgo. Incluso coincide con que el próximo 20 de enero también va a asumir la presidencia el nuevo mandatario de Estados Unidos. Coincidentemente esta caravana se moviliza. Sabemos que el presidente Donald Trump, él fortaleció muchísimo las fronteras, incluso él se puso con esa postura enérgica que no iba a permitir que más personas ingresaran a su país de forma ilegal. Hasta el reporte de anoche, compañeras, del pasado jueves, la Policía Nacional Civil decía que se habían detenido a 102 personas y solo un menor de edad fue retornado a Honduras. Las otras personas permanecen acá de forma ilegal y como podemos ver allí, hay bastantes elementos de la Policía Nacional Civil desplegados, al igual que el Ejército de Guatemala. Provial también se encuentra en las carreteras de nuestro país, al tanto del monitoreo también, porque en ocasiones anteriores, cuando este éxodo ha sido masivo, muchas personas han perdido la vida tratando de subirse al transporte pesado. Mis compañeras han tenido esta experiencia de hacer estas coberturas,
pero ahora tenemos el tema pandemia, compañeras, acá nos está respetando ese distanciamiento social y como pueden ver, muchas de estas personas ni siquiera se han hecho la prueba de COVID-19. Y hay que tomar en cuenta que a través del inicio precisamente de esta pandemia, pues muchas personas quedaron de una forma bastante afectadas económicamente. La crisis es bastante fuerte. No solo era algo que ya se veía en Honduras, por ejemplo, y ahora esta crisis pues aparentemente se ha agudizado los últimos meses. Pero hay que tomar en cuenta que también parte del territorio hondureño resultó afectado hace algunas semanas, el año pasado precisamente, con las tormentas tropicales ETA e IOTA. Entonces esto podría ser otra de las causas por las que las personas pues han decidido migrar, han decidido buscar un nuevo comienzo. Sin embargo, ya mencionábamos estos riesgos a los que se están enfrentando, no solo el crimen organizado en el trayecto cuando ellos buscan llegar a Estados Unidos en México, que es algo bastante común, el tema de las desapariciones, sino ahora el tema de la pandemia. Como ustedes bien indican, hay incluso niños que no están utilizando mascarilla. En muchas ocasiones se puede mencionar que el gel incluso se les puede acabar, este gel antibacterial que es tan indispensable para prevenir esta enfermedad, y también el uso de agua, que es también importante no solo para beber, sino también para el tema de la higiene, que es también algo que se debe mantener y es indispensable para prevenir este tipo de infección, ¿verdad? En ese punto me quiero centrar, Rosemary, porque realmente, por ejemplo, tú mencionas lo del agua tan vital, realmente no solamente para beber, para la higiene, pero imagínense ustedes, anteriormente se les abrían las puertas de lugares, por ejemplo, Casa del Migrante, donde tenían más espacio o podían recibir a cuantas personas pudieran, pero ahora hay protocolos, es decir, que las personas si buscan un apoyo, no todas pueden pernoctar en estos lugares porque se está tomando el distanciamiento físico entre cada una de las personas y obviamente van a aceptar a aquellas que son más vulnerables. Ahora bien, en el camino, imagínense, no se va a tener dinero, por ejemplo, para estar comprando mascarillas, mucho menos para estar comprando gel, por ejemplo. Entonces esto pasa a ser a segundo plano para estas personas, porque ellos lo que buscan es primero comida, transporte y una forma de poder cruzar Guatemala con rumbo al norte. Al menos es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero es una situación bien complicada y por ello es el riesgo realmente que tienen para ellos mismos como para todas aquellas personas con las que conviven a lo largo del camino. Y lo que decía Ale también, aquel menor de 17 años se cayó de la plataforma y falleció. Esto me parece que fue en una de las últimas caravanas y por eso precisamente Provial tiene varios operativos en donde si ve que personas van en el transporte pesado, tienen que detener a estos transportes e indicárselo, por ejemplo, a Policía Nacional Civil o a PMT para que ellos ya no continúen con el trayecto. Pero acá también muchas personas que están viajando en buses, muchas personas que van en pick-up. Entonces todo esto es que ellos tienen que llevar su documento de identificación e incluso las personas, según nos indicaban, de que por ejemplo las personas de Petén, de Izabal o de otros departamentos también tienen que llevar su documento, porque si están y que no llevan su documento, entonces incluso pueden ser sospechosas de ser parte de la caravana migrante. Entonces todo esto que viene a reforzarse, al menos en el estado de prevención, para todos estos departamentos en donde se supone van a pasar ellos. Aparte, compañeras, a lo largo de esta situación también vemos que nuestras autoridades están más fortalecidas. Por lo menos la percepción es que hay más presencia policial, porque muchos actos vandálicos se dieron en las anteriores caravanas. Por ejemplo, en San Marcos recuerdo que se dieron saqueos de tiendas de barrio, incluso habían personas que denunciaban que habían robos en las calles, y ahora es por eso que se han dado varias cartas de entendimiento con países, por ejemplo México, en las fronteras que están pasando estos migrantes en la Mesía, Huehuetenango, incluso otros que pasan por Corinto, esto del lado de Izabal, Honduras. Muchos han firmado estas cartas de entendimiento con tal de poder tener las estrategias de seguridad bien planteadas, porque esto es lo más importante, compañeras. El resumen de los relatos dramáticos que ellos nos han dado a conocer es la pobreza y falta de oportunidades. Ellos lo que dicen es esta la razón por la cual han decidido salir de su país de esta manera, poniendo en riesgo su vida. En anteriores ocasiones también se dieron a conocer casos en donde
mujeres daban a luz incluso en la calle, eran trasladadas incluso a centros de salud, pero empezaban labor de parto en las calles. En este recorrido, un niño, recuerdo yo, que murió de deshidratación y por la insolación, ¿verdad? De que en esta ocasión vemos que no habían condiciones para que ellos salieran de su país de esta manera, y como vienen con lo mínimo, compañeras, vienen con una mochila, con algunas prendas de vestir, pero insumos básicos para poder hacer este viaje no lo tienen. Sí, porque es que no pueden cargar más, de todas formas, no tienen cómo. Entonces acá es la necesidad de el menor peso para poder avanzar. Entonces aquí sí es una situación muy difícil, y recordando también que en la primera caravana masiva que se tuvo, se recuerdan que incluso la población guatemalteca se inclinó a ayudarles, a llevarles comida, les llevaba ropa, agua, pañales, o sea, les llevaba de todo, porque realmente esa vez yo recuerdo que estuvimos en zona 18, allá había una persona que en su propio carro llevó a las personas hacia la casa del migrante, por ejemplo, que sabían que era un lugar en donde les iban a dar donde dormir, para que ellos siguieran con rumbo al día siguiente. Incluso las personas, los pilotos de microbuses, de buses, de las rutas que vienen desde la frontera hacia el centro de Guatemala, no les cobraban. Entonces toda esa situación o solidaridad que se vio en Guatemala con la primera caravana masiva fue una de las situaciones que marcó la historia, pero ahora también está marcada, pero de una forma negativa, digamos, o de riesgo, tanto para ellos como para todos los que estamos acá. Y muchos de estos hondureños se quedaron en nuestro país. Por ejemplo, ahora vemos en el parque central de la ciudad, en donde hay personas que dicen ser hondureñas y están vendiendo de forma ambulante, pero lo malo es que se les ha visto consumir bebidas alcohólicas e incluso drogas. Eso es lo que se ha podido percibir por parte de nosotros como medios de comunicación, y ellos indican que quieren continuar con el viaje hacia Estados Unidos. Sí, bueno, y aquí hay que mencionar también un caso que se registró en Chiquimula, específicamente en Ipala, en donde se daba a conocer la captura de algunos migrantes porque aparentemente habían ingresado a robar a una vivienda. Así que son parte de los casos que también le hemos informado a lo largo de estos días, y hay que tomar en cuenta también un dato que es alarmante y que la Dirección General de Migración ha dado a conocer, y es que durante el año 2020 fueron más de 3,000 migrantes los que fueron retornados de forma voluntaria a su país. Sin embargo, nosotros continuamos con más información porque nuestro compañero Marvin García ha realizado un recorrido para dar a conocer cómo es que esta caravana se ha movilizado, cuáles son las acciones que están desarrollando las autoridades en la frontera con Honduras, y es por eso que tenemos el siguiente reporte. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, amigos televidentes. Continuamos con esta cobertura en el departamento de Izabal. Como usted puede observar, parte de los anillos de seguridad que se mantienen por parte de las fuerzas combinadas. En un principio habíamos tirado información sobre la Policía Nacional Civil. Ahora estamos en uno de los operativos que se mantiene de la Policía Militar de la Guardia de Honor del Ejército de Guatemala, donde usted puede observar que tienen la implementación antidisturbios. Esto ante posibles disturbios que se podrían registrar con los hermanos hondureños, quienes en su mayoría ya fueron retornados. Hay que recordar que en los avances anteriores hemos indicado que algunos de ellos se han quedado, un promedio de 25 se han quedado en la zona fronteriza exactamente, pero hay algo que ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad, y es que el mismo director de migración ha indicado que inteligencia les ha comentado que a eso de las 20 horas del día de hoy se espera que un promedio de 3,000 hondureños se unan a esta caravana que salieron desde las 3 de la mañana del día de hoy y podrían llegar a esta frontera donde nosotros nos encontramos. ¿Cuál es la estrategia? Es de que, de acuerdo a la Policía de Honduras, ha manifestado que los que retornaron, 325 que retornaron en los camiones que han colocado por parte del Ejército de Guatemala, así como buses de la Policía Nacional Civil, ellos se encuentran en esta zona montañosa de Honduras para esperar en horas de la noche. Cuando entre ya la oscuridad, ellos intentarán nuevamente cruzar la frontera y poder llegar a territorio guatemalteco por los pasos ciegos. Y eso complica la situación porque ya han indicado por parte
de portavoces, tanto de la Policía Nacional Civil del Ejército de Guatemala, que ellos tienen la instrucción de mantenerse en horas de la noche y de la tarde para evitar que continúe esta caravana que desde el día jueves inició a ingresar a territorio guatemalteco. Acá las imágenes. Parte de esto estratégicamente en puntos que se mantienen ambas fuerzas de seguridad para poder ellos mantener los operativos y evitar que avance esta caravana de migrantes hondureños 2021 que se desplaza en territorio guatemalteco. También podemos agregar, amigos televidentes, que siempre en horas de la tarde-noche de este día se espera en otra de las fronteras, Agua Caliente. En el departamento de Chiquimula se espera el ingreso de 3,000 hondureños, entre mujeres, hombres, niños, que han salido en horas de la madrugada de este día y se espera que puedan quedarse en Esquipulas y posteriormente continuar su marcha. Situación que han manifestado que las fuerzas combinadas también en esa ruta ya tienen los diferentes operativos. Son solo acá en el departamento de Izabal donde nosotros nos encontramos, dijo el gobernador Héctor Alarcón, que son 15 los diferentes cordones de seguridad que se mantiene por parte del Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil. Nosotros nos mantendremos a la expectativa sobre cuál será el futuro de esta caravana, si estará avanzando o en verdad se le estará prohibiendo por parte de las autoridades guatemaltecas que ellos puedan avanzar con su anhelado sueño americano. Es la información que yo tengo desde este punto. Imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Bueno, gracias por su reporte, Marvin García, y hay que tomar en cuenta lo que precisamente nuestro compañero daba a conocer, y es que esta noche se prevé el ingreso de al menos 3,000 migrantes en la frontera de Agua Caliente, la frontera precisamente con el departamento de Chiquimula. Se dio a conocer preliminarmente que al menos 48 migrantes fueron retenidos por las fuerzas de seguridad sobre la ruta a Esquipulas en el mencionado departamento. Esto hoy en horas de la mañana. En este caso también autoridades de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, reportaron que las personas de nacionalidad hondureña no reportaron su ingreso ni salida de la aduana integrada Agua Caliente entre Honduras y Guatemala, tal y como lo establece la ley migratoria. En este sentido es importante mencionar un convenio que se tiene entre países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala, y es que las personas únicamente pueden transitar de un país a otro si presentan su DPI o pasaporte, y ahora se suma la prueba de PCR o antígeno de COVID-19. Y en este sentido, quienes no porten este tipo de documentación serán retornados a su país de origen. Recordemos, compañeras, que también existe un estado de prevención, esto en 7 departamentos, derivado a esta caravana y también por los casos de COVID-19, que incluso las naciones están pidiendo que por favor exista esta garantía de salud para poder pasar por los países. Estamos hablando de los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa. Esta medida se implementará porque existe el riesgo de que pueda haberse alterado el orden, o sea, la gobernabilidad, es lo que ha confirmado el gobierno de Guatemala, y es por eso esta medida de prevención. Sabemos que nuestros compañeros también están dando todo su esfuerzo con tal de llevarle a usted toda la información. Nuestro agradecimiento a nuestro compañero Marvin García y también Marlon Hidalgo, que se han desplazado desde ayer incluso a estos departamentos con tal de ver el inicio de esta caravana. Ya han recabado varias historias que más adelante les estaremos presentando en las emisiones de TN23, por supuesto, para que usted esté al pendiente. De esta cuenta también, Ale, también es importante tomar todos estos puntos, porque no solamente estos 7 departamentos han visto el movimiento de personas migrantes, obviamente pues es donde está establecido que es la ruta en donde ellos pasan, pero por ejemplo muchos han llegado hacia Guatemala y han ido con rumbo, por ejemplo, a Huehuetenango e ingresar por la Mesilla, otros por San Marcos. Entonces todo este tema es lo que hay que continuar y propiamente pues las autoridades tienen todo este reto, y como tú bien lo decías, tal vez ya la experiencia de las caravanas anteriores
y por ello también los 15 anillos de seguridad, imagínense, 15 anillos de seguridad únicamente en Izabal para no permitir que las personas hondureñas pasen al territorio guatemalteco. Sabemos que es un derecho, pero también en medio de esta pandemia es donde hay que ver lo que conviene a la mayoría, es decir, el bienestar común o el bienestar de la mayoría, que en este caso es garantizar la salud, que es uno de los principales motivos, ¿verdad?, de la vida de cada uno de los estados. Pero en este punto también recordemos, Juan Pablo Garrido ha estado en el departamento de Chiquimula, también él nos mencionaba en reportes anteriores que incluso ya se ha dado con la detención de varias personas que han pasado incluso hacia Chiquimula, precisamente en Esquipulas, y es de allí en donde están siendo detenidos, llevados hacia migración y con ellos retornados de forma voluntaria hacia Honduras. Es una de las situaciones que se ve, pero que realmente, como tú decías, el llevarles la información de primera mano, el decir que están allí, pero también ellos están corriendo algún tipo de riesgo por la aglomeración que en algún momento existe. Ustedes veían en las imágenes de Marlon Hidalgo, por ejemplo, cuántas personas están allí y lo que se ha indicado, ¿verdad? Entonces, en este punto, también recordando entonces este sentido de que es en Chiquimula, Juan Pablo Garrido es el equipo que se encuentra allá y él precisamente para los periodistas tiene un informe especial, así que escuchemos sobre esta detención de personas que aparentemente se dio en este departamento. Así que adelante, Juan Pablo. Gracias, buenas tardes. Información que podemos actualizar esta tarde de viernes 15 de enero. En estos momentos nos encontramos con mi compañero camarógrafo en el puesto fronterizo integrado Honduras-Guatemala y me acompaña la delegada Sandy Villeda de Migración Honduras Aguacaliente, quien nos estará compartiendo información relacionada al paso de migrantes entre Honduras y Guatemala esta tarde. Sandy, buenas tardes. ¿Cuál es la información que ustedes como Migración Honduras manejan a esta hora del día? Muy buenas tardes tengan todos, pues hasta el momento podríamos decir que tenemos lo que es un flujo relativamente normal por esta frontera, ¿verdad? Como todos ya tienen conocimiento, pues esperaban flujos masivos de personas queriendo cruzar hacia Guatemala teniendo como destino lo que es México y Estados Unidos. Pues al parecer tomaron otra ruta y por el momento pues estamos con un flujo relativamente normal. Sandy, ¿nos podría comentar cuáles son los requisitos que deben de presentar los hermanos hondureños para poder ingresar a Guatemala? Bueno, para Guatemala, Migración de Guatemala le solicita lo que es una prueba de antígeno o una prueba de PCR-RT negativo, ¿verdad?, en cuanto al COVID. Y de igual forma tienen que presentar con los documentos autorizados para poder viajar y de hacer lo que es una evaluación médica en la clínica de la OSI que se encuentra aquí en el puesto fronterizo. Si ellos evalúan la prueba y ellos dicen de que sí es válida y que es auténtica y que está bien y cumplen con todos los requisitos de salida de Honduras, no hay problema. Sandy, ahora, ¿qué pasa si los compatriotas hondureños no presentan esta papelería y intentan ingresar a territorio guatemalteco? Bueno, en todo caso, si no cumplen con todos los requisitos, pues lastimosamente Honduras no les puede dar salida y Guatemala no les puede dar entrada, ¿verdad? Varios, como sabemos, pues se han ido por lo que son puntos ciegos y ya lo que son autoridades de Guatemala, policía, DIPAFRON, PNC y todo, pues ya ellos los requieren, les piden el permiso de entrada a modo de que ellos puedan comprobar que entraron de manera legal y al no tenerlo, pues los retornan al país. Cuando una persona ingresa de manera legal, ¿cuál es el papel o qué presenta en la aduana con Guatemala para poder continuar su rumbo? Tiene que presentar la salida de Honduras, ya autorizada, ¿verdad? Y tiene que presentar el documento de viaje. Guatemala solicita lo que es, como les mencionaba, la prueba de COVID negativa vigente y el ticket que les da salud al momento que les hace evaluación médica. Gracias, Sandy Villeda, subdelegada de Migración Honduras Aguacaliente, por la información que comparte con nosotros. Importante resaltar, del lado de la frontera con Guatemala son aproximadamente 250 agentes de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala los que custodian el ingreso en este paso fronterizo al nororiente de la ciudad de Guatemala. De momento es la información que podemos actualizar con imágenes de Juan Carlos Calderón. Regreso al set principal. Buenas tardes.
Gracias, Juan Pablo, por este detalle de la información. Ya lo conoce también entonces cuáles son las mecánicas que se están tomando. La prueba de COVID-19 efectivamente no puede faltar si desea pasar hacia Guatemala. Estos son lugares en donde son oficiales, pero también recordando que muchas personas tal vez ya han logrado pasar, pero quizás por puntos ciegos. Sí, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que ya las autoridades de México han movilizado al menos 500 agentes migratorios a sus fronteras, principalmente en los estados de Chiapas y Tabasco, los cuales son fronterizos con Guatemala. Así que también las autoridades del vecino país informaron que se hará cumplir la legislación migratoria y que mantiene vigilancia permanente en la frontera sur de México. Como bien lo mencionábamos, sin embargo, es parte de lo que podemos darle a conocer esta tarde, este resumen que le hemos hecho sobre la caravana migratoria del 2021 proveniente de Honduras. Así que con esto nosotros hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos. Son 14 municipios del departamento de San Marcos que están en color amarillo, según el semáforo que presentan las autoridades de salud con respecto a casos de COVID-19, lo que permitirá que las clases del ciclo escolar 2021 sean presenciales. Y usted sabe que de acuerdo al color del semáforo se va a manejar el inicio de clases, donde tenemos Zipacapa, que de manera oficial está en color amarillo, pues sí, van a hacerlo de manera presencial, pero siempre cuidando, por supuesto, la seguridad de los alumnos, tomando en cuenta todo lo que Salud Pública ha establecido, que eso es importante, y nosotros como Ministerio de Educación pues somos los primeros en tomar en cuenta estos aspectos, porque obviamente donde estamos en color rojo, pues nosotros vamos a resguardar la seguridad de nuestros alumnos y no podemos ni pretendemos hacerlo de manera presencial. Tenemos que cuidarnos y este es el momento en que nosotros principalmente tenemos que manejar el ejemplo. En color amarillo están los municipios de San Miguel Iztahuacán, Tajumulco, Nuevo Progreso, Malacatán, Catarina, Ayutla, Ocós, San Pablo, El Quetzal, La Reforma, San Cristóbal Cucho, Río Blanco, San Lorenzo y Zipacapa, lugares donde las clases se podría iniciar de forma presencial. El tema de clases presencial. El municipio de Malacatán se encuentra en color amarillo, pero las clases iniciarán de forma virtual. En la mayoría de colegios e institutos por cooperativa, las clases han dado inicio en todos los niveles. Mientras, en el sector público, se ha programado el inicio de clases el 15 de febrero. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrio. Bueno, y en este punto es importante recordar que según el calendario del Ministerio de Educación para los establecimientos privados, a partir del 7 de enero ya podían iniciar el ciclo escolar. En este punto, compañeras, es que es un tema bastante difícil porque, por ejemplo, hay muchos municipios que se encuentran en amarillo. Allí sí pueden, según lo que también el Ministerio de Educación publicó, que pueden tener clases híbridas, es decir, parte presencial y parte virtual. Muchos, por ejemplo, no tienen el sistema todavía para hacer clases virtuales y por eso han tomado de que sus municipios se encuentran amarillo para comenzar a clases, pero acá entonces los papás, ¿creen ustedes que están mandando a sus hijos en su mayoría? ¿O cómo sería también el comportamiento de ellos? Porque recordemos de que el semáforo va cambiando cada 15 días según el Ministerio de Salud. Entonces, en base a ello, es en donde también deben indicar los colegios, por ejemplo, que son los únicos que están funcionando hasta el momento, si los van a dejar virtuales o los van a dejar también presenciales. Pero una de las cláusulas está de que los papás no tienen la obligación de mandarlos de manera virtual, de manera presencial. Perdón, compañeras, y es que algunos padres han tomado la decisión incluso de no enviarlos al inicio de este ciclo escolar 2021 por el temor de un contagio, porque en redes sociales son bastante creativos y, por ejemplo, ponían una imagen en donde decía, es que a mí me gustó más la mascarilla de Lucas porque tenía animalitos, es por eso que le dije que me la prestara. Entonces, esto no está lejos de la realidad. Imagínense los niños de preprimaria
que se guían mucho por este tipo de situaciones, sí podrían estarse intercambiando mascarillas y cómo controlar que ellos, por ejemplo, se vayan a lavar las manos cuando en escuelas hay maestras que tienen a su cargo 50, 60 alumnos, ¿verdad? El distanciamiento social sería imposible. Es por eso que el Ministerio de Educación hizo esta organización, esta planificación, pero hay departamentos que todavía no creen que existe la enfermedad. Incluso pudimos ver ahí algunas imágenes en donde los niños han llegado a sus centros educativos, pero sin ninguna medida, ¿verdad? Sin su mascarilla, que ahora ya se volvió parte del atuendo, de los accesorios que deben portar los guatemaltecos. Sí, es como que un contraste, porque mientras algunos se encuentran incrédulos de esta enfermedad, otros tienen temor de mandar a sus niños, como ustedes bien lo decían, y en definitiva va a existir una alta tasa de deserción escolar este año. Eso es lo alarmante, porque ya habían cifras bastante altas en Guatemala de niñas y niños que no tenían acceso a la educación. Este año, en definitiva, pues podría incrementar esta situación. Únicamente les quiero mencionar que según el último reporte del Ministerio de Salud y la actualización del semáforo en San Marcos, hay 14 municipios en alerta amarilla. Entonces, estos serían los que iniciarían clases híbridas o presenciales con las medidas pues sanitarias adecuadas y ya las recomendaciones que han dado tanto autoridades del Ministerio de Educación como autoridades del Ministerio de Salud. El hecho de que los niños utilicen su mascarilla de forma obligatoria, también utilizar el gel antibacterial y pues al momento de presentar algún tipo de síntoma no asistir a clase. Así que este es parte del llamado que han hecho las autoridades. Sin embargo, es alarmante porque ustedes bien lo decían, por ejemplo, Alejandra, hay maestras que tienen a su cargo más de 50 niños en un aula, entonces podría hablarse incluso de sobrepoblación, algo que se debe evitar en esta pandemia. Recordemos de que esta cantidad de alumnos usualmente es en las escuelas y ellos tienen para iniciar el ciclo escolar el 15 de febrero. Entonces acá por el momento digamos es el inicio de los colegios o de todos los centros privados, pero realmente el miedo existe en muchos, como lo decía Rose, que existe el miedo. Y por otro lado existe la incredulidad, porque unos no creen y otros creen demasiado. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Que está establecido, según las autoridades de salud, que los niños son los menormente afectados en relación a COVID-19, pero en casa está abuelo, abuela, mamá, papá. Entonces, esas situaciones son las que muchas personas piensan y por eso mismo todos los centros educativos privados tienen que adecuar una forma para que si, por ejemplo, a mi hijo yo decido no enviarlo, entonces tienen que estar virtual, es decir, que no se le puede negar la educación de manera presencial y tampoco virtual, sino que ellos tienen que ver cómo compensar esta situación para que todos sus estudiantes reciban todos los temas que están en planificación. Ahora el reto, según los expertos en educación, es medir la efectividad de estas clases virtuales, porque sabemos que muchos niños estuvieron el año anterior empezando quizás su primer año de escuela, de colegio, y lo tuvieron que hacer de esta manera por un celular de sus padres. Algunos tuvieron que verse en la necesidad de endeudarse para comprarles una computadora quizás o adquirir paquetes de internet, que incluso era un gasto extra que los padres debían de llevar a sus bolsillos. Algunos de ellos incluso se quedaron sin trabajo por tema pandemia de igual manera, pero la efectividad, compañeras, porque sabemos que los padres tuvieron que tener más paciencia porque no sabían qué era tener a los niños 24/7 en casa, ¿verdad? Incluso las actividades se agotaban y esto es parte de lo que los expertos dicen, esa efectividad, porque no se sabe si la maestra que estaba del otro lado de la pantalla podía controlar, ¿verdad? Que los niños hicieran sus tareas, sus ejercicios e incluso tomaran esa responsabilidad de cumplir con los horarios. Algunos colegios fueron bastante estrictos porque mandaban incluso horarios, guías de estudio, y también para el tema de la educación pública fue un reto porque hay departamentos en donde existen aldeas en donde no hay acceso a internet y tenían que ir a dejar estas guías de estudio a las casas de los niños y también las bolsas escolares por parte de la refacción que se les daba antes en las aulas. Acá el reto no solamente es para el Ministerio de Educación o para los colegios o escuelas, sino que sobre todo siento yo que es para los padres de familia. Primero, pues lo económico, segundo, el tiempo que tienen que dedicar, porque si bien anteriormente o cuando comenzó el confinamiento, muchos padres de familia, los que aún tenían trabajo, trabajaban desde casa,
algunos ya están saliendo, entonces tienen que ver quién se queda con los niños y quién los asesora para recibir sus clases en línea. Si utilizaban su teléfono celular para que ellos recibieran la clase, ahora se lo tienen que llevar, es decir, tienen que comprar otro celular para los niños y que ellos puedan recibir sus clases. Y generalmente pues no tienen solo un hijo, tienen 2 o 3, entonces tener un celular o un dispositivo inteligente para cada uno de ellos y poder realizar, bueno, primero que reciban sus clases, 2, que realmente puedan utilizar la tecnología. Bueno, los niños creo que ahora son mucho más pilas que cualquier otra persona, pero en el mejor de los casos que tengan los recursos, y 3, también que haya una persona encargada realmente con ellos, y como tú decías, sale la efectividad, realmente si estas clases van a funcionar, si realmente están aprendiendo, si realmente van a funcionar. Yo creo que acá es todo un reto, y al menos yo pensaría de que el reto máximo es que ellos tengan los conocimientos realmente básicos. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que están en el currículo nacional base que tal vez no son tan prioritarias, y es a lo que tal vez hay que enfocarse menos, pero darles aquello que de verdad les va a servir para un futuro, para una vida cotidiana, por ejemplo. Los graduandos, compañeras, que no pudieron hacer su práctica supervisada, incluso no tuvieron ese acto que muchos anhelamos en el diversificado tener, ¿verdad? O estos niños, los pequeños que iniciaban con esa aventura escolar. Esto fue parte del reto de la pandemia, porque muchos padres dicen que incluso ellos pasaron el grado con sus hijos, ¿verdad? Porque tuvieron que estar a la par de ellos, cumpliendo con las tareas, viendo que se conectaran a tiempo, y también junto con las maestras que hacían una labor titánica. Muchas se tuvieron que preparar, muchos maestros se tuvieron que preparar también de forma virtual, porque esto se veía en un mediano plazo, que las clases ya se fueran a hacer así de manera tecnológica, ¿verdad? De manera virtual, pero con esta pandemia fue de forma emergente. Bueno, y acá hablamos del tema educativo, pero también hay que tomar en cuenta el tema de la salud de los niños que van a estar asistiendo a clase. Y es que recordemos que les habíamos dado a conocer algunas consecuencias que enfrentan los menores que contraen COVID-19, como el síndrome Kawasaki. Aquí hay que mencionar algunos síntomas. Por ejemplo, tenemos el tema de labios agrietados, lengua de color frambuesa, erupción cutánea y entre otras. Esta es una de las aristas del síndrome inflamatorio sistémico, según lo que dan a conocer autoridades y también investigaciones médicas a nivel mundial. En Guatemala se reportaron varios casos, no solo en el Hospital Roosevelt, en el Hospital General San Juan de Dios y en otros centros asistenciales. Cuando generalmente un paciente es detectado con este síndrome, es necesario realizarle una serie de exámenes para determinar qué tan inflamado está su organismo, porque esta es otra manifestación de la enfermedad, según lo que dan a conocer los médicos, y es uno de los efectos precisamente que tienen los menores de edad al contraer COVID-19. A pesar de que es un grupo bastante reducido, es algo que hay que tomar en cuenta ahora que inicia el ciclo escolar 2021. El alto número de contagios de COVID-19 ha obligado a las iglesias a realizar sus actividades de forma virtual. Y este 15 de enero, cuando se celebra el Cristo Negro de Esquipulas, la parroquia de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas, Esquipulitas, realiza su fiesta patronal de manera virtual para prevenir aglomeraciones que repercutan en la propagación de la enfermedad. Es un 15 de enero atípico, donde pues dadas las circunstancias de la pandemia en el país, pues normalmente las actividades son concurridas con mucha gente, con mucha alegría, con mucha festividad. Sin embargo, este año no podemos, entonces por el mismo tema de prevención al contagio, nosotros también nos tuvimos que acoplar a la situación y contener esta enfermedad. Este 15 de enero contamos únicamente con actividades litúrgicas, que consisten en la transmisión por nuestras redes sociales de las Eucaristías, tanto de 7 de la mañana como de 7 de la noche. Lamentablemente, pues es una decisión que se tuvo que tomar en consenso la comisión organizadora
de los festejos y nuestros sacerdotes, por supuesto, de cerrar permanentemente el templo este día y el día de ayer incluso, para evitar pues cualquier tipo de aglomeraciones que puedan significar riesgo para la salud de las personas. Las actividades que iniciaron a las 7 horas culminarán a las 19 horas, mismas que serán transmitidas a través de redes sociales de la parroquia. Si usted quiere ser partícipe de las festividades del Cristo Negro, puede hacerlo desde las páginas oficiales de la parroquia, Facebook Live, @Esquipulitasmariscal y YouTube, @Esquipulitasmariscaloficial. Para el fin de semana, la iglesia de Esquipulitas abrirá sus puertas en horario normal para la Eucaristía, es decir, sábado a las 18 horas y domingo a las 7, 9, 11 y 18 horas, en donde se oficiarán misas con un aforo máximo de 56 personas, de acuerdo a las disposiciones gubernamentales en el tema de salud, para evitar la propagación del virus. Este año fue atípico para los guatemaltecos que son devotos del Cristo Negro de Esquipulas, compañeras, pero hay situaciones que han marcado la vida. Por ejemplo, yo recuerdo un 15 de enero del 2006, mi padre perdió la vida y mi abuelita se acercó al Cristo Negro de Esquipulas a pedirle que si era su voluntad que se lo llevara. Recuerdo que su oración fue bastante enérgica y ella nos contaba esa experiencia, y después ella nos comentó que fue el milagro que el Cristo Negro de Esquipulas le hizo que al fin mi padre descansara. Entonces creo que para muchos guatemaltecos esto ha marcado un milagro en sus vidas, tienen experiencias bastante bonitas que compartir, y en nuestra Guatemala es tradicional la Basílica de Chiquimula de Esquipulas. Ahí es donde se ha venerado al Cristo Negro, incluso se esperan muchos turistas cada año, lamentablemente este no, y también la tradicional caravana del zorro que llega a este lugar precisamente para enardecer, ensalzar el nombre del Cristo Negro de Esquipulas y todos los milagros que él ha hecho en la vida de los guatemaltecos. Y es que recordemos que todavía el año pasado, por así decirlo y muy coloquialmente, dio chance a tener esta celebración, porque recordemos que fue en marzo que acá en Guatemala todo inició, pero por ejemplo enero, el 15 de enero sí se conmemoró, se celebró al Cristo Negro de Esquipulas, incluso miles de personas han llegado. Ustedes recordarán que incluso pernoctaban en las afueras, llevaban hasta sus tiendas de campaña, allí se quedaban, e incluso a finales de diciembre, bueno, en el mes de diciembre se abrieron las puertas, luego de más de 9 meses cerradas, abrieron las puertas en la basílica para que precisamente, aunque las personas no pudieran estar en una Eucaristía, en una misa, pero sí pudieran llegar hasta la imagen de Cristo Negro, poder llevar sus veladoras y demás, todas sus peticiones. Sin embargo, ahora, este 15 de enero creo que muchas personas tenían esa esperanza de que al menos pudieran ingresar hacia la imagen precisamente y realizar cada una de las peticiones o agradecimientos que han tenido, porque son muchas personas las que señalan los milagros que les ha hecho el Cristo Negro de Esquipulas. Recordemos de que no solamente en Esquipulas, Chiquimula se ha conmemorado, sino que por ejemplo acá tenemos la iglesia de Esquipulitas en la zona 11, también otros puntos del departamento de Guatemala y de muchos también que también lo están realizando, muchos de manera responsable. Y ahora suene virtual, duro, compañeros, aunque suene esta duro facilidad. cerrar las puertas y hacerlo virtual. Ahora nos hemos tenido que adaptar a la tecnología, ¿verdad? Y es impresionante porque, como Mabel decía, pues la iglesia Esquipulitas en la zona 11 capitalina pues era bastante visitada esta fecha. Sin embargo, vemos las imágenes, el templo se encuentra totalmente desértico debido a que las personas pues no pueden visitarlo, únicamente pues participarán en estas actividades virtuales, y es algo que no se había visto antes. Generalmente nosotros le dábamos cobertura a este día tan especial y veíamos que las personas incluso no lograban ingresar en su totalidad al templo, y ahora se encuentra totalmente vacío. Los adornos y dulces de Chiquimula nos hacen falta este año. Así es, incluso se ponían ventas en las afueras de esta iglesia de la capital y ahora pues lamentablemente no están. Sin embargo, sí queríamos hacerle la invitación a participar de forma virtual, y recordemos que la fe se lleva en el corazón, y sobre todo usted debe protegerse, proteger a su familia, a sus seres queridos y a otros guatemaltecos para evitar cualquier tipo de contagio masivo de COVID-19, compañeras. Cerró su hoja.
Y el siguiente día, cuando yo llegué, ya estaba muerto. El elemento principal de la negligencia es la no voluntad. ¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de visitar un hospital público o privado en busca de atención o alivio? Pero recibimos lo contrario. Casos como estos se reportan en nuestro país y son pocos los que llegan a establecerse como una denuncia. Pero Andreita no era la enfermedad que ellos se suponían. Ellos se fueron por un mal diagnóstico y al mismo tiempo la automedicaron. Porque ella tenía la vida por delante y no le hubieran hecho daño. Ella fuera una niña estudiosa, yo feliz me sentiría con ella. El sector justicia ha respondido al dolor de las familias que incluso han perdido a un ser querido por una aparente negligencia médica. Si hay actos de su posible participación en el delito de incumplimiento de deberes. Esto es repetitivo, es lamentable porque se reciben, por lo menos en la Defensoría de Salud, 2 o 3 denuncias a la semana. Como servidores públicos es una de nuestras funciones, ¿verdad? Atender, dar un buen servicio a la población. Expedientes ha recabado una serie de historias y completas, no se las puede perder este domingo a las 20 horas por Canal 3, por supuesto que en vivo a través de chapintv.com, y recuerde también seguir las cuentas de redes sociales del programa Expedientes GT. Y es que aunque suene duro, hay muchos casos de negligencias médicas y los resultados realmente son bastante complicados, difíciles, y sobre todo los familiares que en el mejor de los casos tienen que luchar con sus parientes, con sus hijos que han quedado mal. Pero acá hay muchos casos, Ale, y que creo que tú también vas a tocar acá, que han fallecido por estas negligencias médicas. Pero coméntanos qué es lo que podremos ver este domingo a las 8 de la noche. Gracias, compañeras. Y es que en efecto muchos creemos que estas negligencias solo se dan en el sector público, pero es lamentable que también en lo privado. Muchos guatemaltecos se quedan en silencio y son pocos los que llegan al Ministerio Público a interponer una denuncia porque ellos dicen el daño ya está hecho, no hay nada más que hacer. Pero acá les vamos a presentar 2 casos, uno que se reporta en el año 2006, en donde una niña con 4 años ingresa al Hospital Nacional de Escuintla, y ella iba con síntomas de gripe. Y después de varios días le hacen un estudio, le sacan líquido de la columna y sale de ese hospital grave hacia el Hospital Roosevelt como vegetal, casi que. Ahora ella tiene 19 años, está postrada en una cama y depende 100% de sus padres. Todo su calvario inicia en una sala de hospital y hasta el momento no hay ningún responsable. El padre ha luchado para que la Fiscalía Distrital de Escuintla haga lo posible por encontrar a la última persona que hizo este estudio y que lo hizo de una forma incorrecta. También tratamos de conseguir la versión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, pero no se pronunciaron sobre este tipo de negligencias. Luego nos trasladamos también a Alta Verapaz, a CENAU, en donde en el año 2019 en un centro de salud nace un chiquito y consideraron que él tenía un defecto en el pie, se lo vendan y el daño fue tan extremo que le cae gangrena. Entonces él fue trasladado al hospital de Santa Catarina La Tinta, esto también en Alta Verapaz, pero por las complicaciones se hace la referencia al Hospital San Juan de Dios, en donde a sus 12 días de vida pierde también la batalla, esto también aparentemente por una negligencia médica. Estuvimos escudriñando para ver qué estaba pasando con las investigaciones, pero hasta el momento hay una causa de muerte que todavía está en estudio. El INASIF no pudo determinar qué fue lo que pasó con él. Entonces son historias que realmente nos marcan y le hacemos a usted la invitación para que nos pueda sintonizar este domingo a las 20 horas por Canal 3, en donde también le estaremos dando las opciones de cómo denunciar estos casos, y creo que tú, May, también has sido víctima de una negligencia. Claro, muchas veces no lo vemos de esa forma porque lo vemos como un descuido.
pero realmente aquí es el llamado a todas las personas que están en el área de salud. Sabemos de que hay muchas personas muy buenas, muy dedicadas, pero aquellas que, por ejemplo, no tienen los conocimientos necesarios, es mejor que no hagan, como bien lo dicen incluso hasta en los cursos más básicos de primeros auxilios. Si usted no sabe algo, es mejor que no lo haga porque puede hacer más daño que el que ya está hecho. Entonces acá es mejor, no, como bien lo decimos en buen chapín, si no ayuda no estorbe, ¿verdad? Entonces es bastante cierto porque muchas veces en el tema de salud es lo que se tiene que hacer, no ir más allá, no ir teniendo pues este tipo de situaciones. Y pues gracias, Ale, por darnos esta investigación. Por supuesto, si usted ha sido víctima de alguno de esos casos, es importante que lo denuncie y que eso no quede impune. Así que ya lo saben, el domingo a las 8 de la noche, expedientes negligencias médicas. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes, chicas, con ustedes, amigos televidentes. Gracias por su sintonía al programa Los Periodistas. Por supuesto, los esperamos la próxima semana. Que tengan una muy buena tarde y feliz fin de semana.